Saludos, bienvenidos a otro tutorial de Tip Mecatrónica. En esta ocasión vamos a hacer el armado y también la programación de una garra robótica o gripper de metal. El gripper también incluye un servomotor para poder abrir y cerrar la pinza. El gripper está elaborado de una aleación de aluminio que es muy resistente y durable. Es compatible con distintos servomotores como el MG995, MG996, S3003 y SG5010. Aquí tenemos las dimensiones de nuestro gripper. La apertura máxima de la pinza es de 55 milímetros. El largo máximo lo obtenemos cuando el gripper está cerrado y es de 108 milímetros. El ancho máximo es cuando tenemos el gripper abierto y es de 98 milímetros. El peso aproximado de la estructura es de 68 gramos. La pinza es capaz de agarrar objetos de diversos tamaños. Aunque no tiene mucha fuerza, el torque que tenga estará en función del servomotor que utilicemos, en promedio 10 kilogramos de torque. Como ya mencionamos, la apertura y cierre de la pinza se logra gracias a un servomotor que colocaremos en la estructura. Para ello vamos a utilizar los orificios que tenemos en la parte inferior. Aquí vamos a colocar nuestro servomotor. En la parte superior acoplaremos el accesorio del servo, un disco metálico o plástico, a una de las pinzas del gripper. Lo sujetaremos con tornillo. Es muy importante colocar el eje del servo a 90 grados antes de fijar la estructura con tornillos. Así que más adelante veremos el código de programación para colocar el eje correctamente a 90 grados. El gripper es muy fácil de adaptar a estructuras gracias a que tiene pequeñas bases con orificios que podemos sujetar con tornillos, aunque también podemos colocar en esta parte un segundo servomotor para tener 2 grados de libertad. El primer grado de libertad sería la apertura y cierre de la pinza, y el segundo haría rotar la estructura. En este tutorial únicamente trabajaremos con el servomotor que abre y cierra la pinza. El servomotor que utilizaremos se puede controlar con cualquier microcontrolador, como puede ser Arduino, SP32, PIX, entre otros. Los materiales que vamos a utilizar son el gripper, desarmador de cruz, tornillos M3 de 8 milímetros, un servomotor, accesorios de servo y pinzas de corte. Comenzamos buscando en la bolsa de accesorios el disco de plástico y 2 tornillos de punta. Vamos a colocar el disco en la parte inferior de una de las pinzas y los vamos a sujetar utilizando los 2 tornillos de punta. Asegúrate de centrar muy bien los orificios. Para que el accesorio quede correctamente centrado, observa cómo vamos a insertar los tornillos en los orificios de en medio. Después de apretar muy bien los tornillos, nos podemos dar cuenta que el largo de las puntas no permite colocar la pieza en su lugar correcto, así que vamos a utilizar las pinzas de corte para eliminar el excedente en los tornillos. Después de recortar las puntas, se debe ver así. Ahora vamos a fijar el servomotor a la estructura. Para ello vamos a buscar en los accesorios estas 4 gomas circulares negras. Cada una de estas gomas las vamos a ir colocando en los 4 orificios para los tornillos en el servo. Ahora ya podemos fijar el servo a la estructura.
Asegúrate de colocar correctamente el eje del servo para hacerlo coincidir con el accesorio plástico que colocamos previamente. Ahora vamos a utilizar tornillos para fijar ambas piezas. Después de apretar los tornillos no muy fuerte, se debe ver así tu estructura. Ahora ya podemos colocar la pinza sobre el eje del servo, pero antes debemos colocar el eje a 90 grados. Esto lo vamos a hacer utilizando la placa Arduino Uno. Es importante colocar la posición del eje del servo a 90 grados para que más adelante podamos abrir la pinza y cerrarla, aumentando o decrementando los grados del eje del servo. Si no posicionamos el eje y fijamos con el tornillo el accesorio a la estructura, más adelante cuando conectemos el servo, lo energicemos, podríamos llegar a forzar nuestro gripper, dañando el servo e incluso nuestro circuito. Para poder colocar la posición correcta puedes utilizar cualquier microcontrolador o controlador de servos. En mi caso voy a utilizar una tarjeta Arduino Uno. Puedes trabajar con algún modelo similar como el Nano o el Mega. Vamos a alimentar al servo directamente desde el pin 5V de la placa Arduino Uno. Nuestro servo tiene 3 cables. El cable color rojo es la alimentación, así que ese lo conectamos al pin 5V de Arduino. El cable color marrón es la conexión a tierra, lo conectamos a un pin GND de Arduino. Y para enviar la señal, para enviar la posición, vamos a utilizar el pin digital número 3 de Arduino. Ese lo vamos a conectar al cable color naranja de tu servo. El código para el servo es muy simple. Comenzamos incluyendo la biblioteca para el control de servomotores. Después creamos una constante llamada pin garra que será igual al número 3. Esta constante indica en qué pin vamos a conectar el servo. En nuestro caso el digital número 3. Después creamos un objeto servo llamado garra. Esto va a ser nuestro servomotor dentro del código. En void setup le indicamos al objeto garra en qué pin estará conectado, es decir, en el digital 3. Esperamos un segundo y después, utilizando el método write, le indicamos al servo que se posicione a 90 grados. Un servomotor puede mover su eje únicamente media vuelta, no puede dar giros completos. Solamente tiene 180 posiciones, 180 grados de libertad. La mitad de ese recorrido será 90. Eso es lo que nos interesa, colocar el eje del servo a la mitad de la posición, 90 grados, para que a partir de ahí podamos aumentar o decrementar esta cifra y así abrir o cerrar la pinza. El código lo estamos colocando en la función setup. Recuerda que la función setup se ejecuta una sola vez, así que el posicionado de tu eje se hará una sola vez cuando conectas tu tarjeta. Si requieres volver a posicionar el eje de tu servo, únicamente reinicia tu placa. Este sería todo el código. Vamos a seleccionar correctamente modelo de placa, puerto COM y subimos código. Esta es una Sensor Shield, una placa expansora que únicamente facilita las conexiones. Tú las puedes hacer directamente con cables en protoboard. Utilizaremos el pin digital número 3 para la señal del servo. Por ahora el eje del servo debe de estar libre. Vamos a conectar la placa Arduino para energizar el servo y posicionarlo correctamente. Ya que está a 90 grados, podemos volver a colocar la pinza. Vamos a insertar el accesorio sobre el eje del servo, pero asegúrate de que ambas pinzas tengan la misma posición. También toma en cuenta que esta será la posición central. A partir de aquí tu pinza se podrá cerrar y se podrá abrir, así que vamos a dejar una posición intermedia. Presionamos muy bien para insertar el accesorio y ahora fijamos con un tornillo M3.
Desconectamos el servo y ahora comprobamos el movimiento de las pinzas. Después de que armamos correctamente nuestro gripper, ya podemos agregar algún dispositivo con el que controlemos la apertura y cierre de la pinza. Por ejemplo, un potenciómetro. Con la perilla del potenciómetro vamos a abrir y cerrar la pinza. Puedes utilizar también un módulo joystick, ya que internamente un joystick son 2 potenciómetros. Y más adelante también puedes utilizar algún otro tipo de sensor, como puede ser un sensor de flexión, un encoder rotativo, o recibir también las instrucciones para abrir y cerrar la pinza desde un teléfono a través de un módulo Bluetooth o incluso desde internet utilizando algún módulo Wi-Fi. Vamos a mantener las mismas conexiones para el servomotor y el potenciómetro lo vamos a alimentar con 5 voltios, GND, y su pin central será la variación, será un valor analógico que recibiremos por una entrada analógica. En este ejemplo utilizaremos el pin analógico 0. En esta segunda versión vamos a controlar la apertura y cierre de la pinza mediante un sensor. En nuestro caso utilizaremos un potenciómetro, pero lo puedes cambiar por un módulo joystick o cualquier otro sensor analógico que te dé variaciones de voltaje de 0 a 5 voltios. Definimos una segunda constante para indicar el pin analógico donde vamos a conectar el sensor, en nuestro caso el analógico 0. Después, en Setup, volvemos a posicionar el eje del servo a 90 grados y después inicializamos monitor serial. Esto para ver en pantalla los valores que están llegando del sensor y cómo se están convirtiendo a grados válidos. Vamos a hacer una prueba sin conectar nuestro servo. Después de que nos aseguremos de que los valores son correctos, ya podemos conectar el servo de la pinza. En Loop creamos una variable de tipo int llamada ADC. Aquí vamos a almacenar la lectura del sensor. Arduino tiene un conversor analógico digital. Los voltajes que envía el sensor de 0 a 5 voltios, Arduino los convierte en números de 0 a 1023. Así que en la variable ADC habrá un número entre 0 y 1023, correspondiente al voltaje que está llegando del sensor. Si el sensor envía 0 voltios, habrá un 0 en ADC. Si el sensor envía 2.5 voltios, aproximadamente habrá un 511, la mitad del rango. Y si el sensor envía el máximo, 5 voltios, recibimos el máximo ADC, 1023. Estos valores no los podemos enviar al servo. El servo solamente se puede mover 180 posiciones, 180 grados, media vuelta. Así que vamos a crear una segunda variable llamada grados. En esta variable vamos a almacenar una posición válida para tu servo. Para ello nos vamos a ayudar de la función map. La función map convierte un número dentro de un rango. En este caso, la lectura de tu sensor, que puede ser un número de 0 a 1023, en su correspondiente número dentro de otro rango. Lo queremos convertir en nuestro caso en un número entre 0 y 180. Así que el valor que llega del sensor con la función map lo convertimos en un grado válido para tu servo. Después de que convertimos el valor correctamente, ya se lo podemos enviar a la pinza. Previo a conectar tu servo, vamos a hacer la impresión en monitor serial para ver los valores y cómo se están mapeando. Así que conectamos únicamente nuestra tarjeta Arduino al computador, el potenciómetro o joystick a tu Arduino y dejamos desconectada la pinza o servomotor. Subimos código, abrimos monitor serial y aquí podemos ver que del pod estamos recibiendo un valor ADC 135 que se convierte en 23 grados. Voy a girar la perilla, los valores ADC aumentan, los grados también aumentan. De esta forma vamos a poder variar la apertura y cierre de la pinza. Ahora que ya nos aseguramos de que todo funciona correctamente, vamos a ajustar unos valores en la función map. El recorrido o el rango de apertura y cierre de la pinza muchas veces no es todo el rango del servo. Esto quiere decir que para abrir la pinza no necesariamente tenemos que llegar al máximo, es decir, 180 grados, y para cerrarla no tenemos que llegar al mínimo, 0 grados. La pinza con pocos grados
que se incremente o se decremente podrá abrir y cerrar. Aquí vamos a colocar un rango más reducido, quizá desde 40 hasta 140. Ahora los valores que llegan del sensor los convertimos en grados que van desde 40 hasta 140. De esta forma, la posición máxima son 140 y la posición mínima son 40 grados. Puedes ir haciendo pruebas para ver si le faltan posiciones a tu pinza o si ya te pasaste. Si llegas a forzar tu servomotor, se puede dañar, así que debes de colocar un rango adecuado. Conectamos nuestro potenciómetro o joystick en la entrada analógica 0. Alimentamos con 5 voltios, GND y el pin de la señal del sensor al analógico 0. Ya podemos hacer la prueba girando la perilla o moviendo la palanca del joystick. Aquí es donde debes hacer las pruebas para verificar que la rotación de tu perilla o el movimiento de la palanca de tu joystick corresponda a todo el movimiento de la pinza, esto para no forzar el servo. También checa que los cables estén bien conectados a los pines de tu sensor y de tu Arduino y que no se muevan para evitar ruido y que tu pinza genere movimientos erráticos.